España dominaba gran parte de Sudamérica. Tenía ejércitos, autoridades y una de las estructuras de poder más grandes de su tiempo. Pero en los Andes apareció una amenaza que casi nadie recuerda. No fue un rey, no fue un general, fue una mujer. Su inteligencia, su determinación y sus decisiones pusieron en jaque al imperio, y si hubiera sido escuchada a tiempo, la historia de América pudo cambiar para siempre. Esta es la historia de la mujer más peligrosa para España en Sudamérica. Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. Los Andes al borde del estallido. A fines del siglo XVIII, gran parte de Sudamérica seguía bajo dominio de la monarquía española, y una de sus estructuras más importantes en América era el Virreinato del Perú. Durante décadas, este virreinato había sido el gran centro del poder español en la región. Desde allí se administraban extensos territorios, se cobraban impuestos y se protegían rutas comerciales que movían enormes riquezas. Su influencia llegaba a ciudades, puertos, minas y comunidades alejadas entre las montañas andinas. No era solo un mapa político, era una maquinaria de control. Durante mucho tiempo, esa estructura pareció sólida. Las autoridades seguían gobernando, la economía seguía funcionando. La corona continuaba recibiendo recursos desde América. Pero debajo de esa estabilidad, el desgaste crecía. En muchas comunidades indígenas, la vida diaria estaba marcada por tributos, trabajos obligatorios y abusos cometidos por autoridades locales. Las órdenes se decidían lejos, pero las consecuencias se vivían cerca, en los pueblos, en los campos, en cada familia. Para miles de personas, cumplir con el sistema colonial significaba vivir bajo presión constante. Había que producir más, entregar más, responder más rápido y soportar decisiones impuestas desde arriba. Cuando una cosecha fallaba o los recursos no alcanzaban, la carga no desaparecía. Muchas veces aumentaba. Y el problema no era solo económico, también era político y también era cultural, porque aunque España gobernaba el territorio, no había borrado las lenguas, las costumbres, ni la memoria de otras formas de autoridad en el mundo andino. Seguía viva la identidad local, seguía viva la organización comunitaria, seguía viva la idea de que ese orden no era eterno. Eso cambia algo importante en cualquier sociedad. Cuando un sistema deja de parecer inevitable, empieza a debilitarse. Y en distintas regiones, el malestar comenzó a crecer. A veces en reclamos locales, a veces en resistencias pequeñas, a veces en conversaciones donde ya no se hablaba solo de soportar, sino de cambiar las cosas. Todavía no existía una gran rebelión organizada, pero el terreno ya se estaba preparando. Y en ese escenario aparecerían figuras capaces de transformar el descontento en acción. Entre ellas, una mujer cuya importancia fue reducida durante mucho tiempo, no por falta de influencia, sino por la forma en que después se contó la historia. Su nombre fue Micaela Bastidas, y con ella, los Andes entrarían en una nueva etapa. La mujer detrás de la rebelión. Cuando se habla de la Gran Rebelión Andina de 1780, casi toda la atención suele concentrarse en Túpac Amaru II. Con ese nombre pasó a la historia José Gabriel Condorcanqui, un cacique de origen noble indígena que reclamaba descendencia de la antigua dinastía inca. Educado, con posición reconocida y con conocimiento tanto del mundo andino como del sistema colonial, se convirtió en una figura capaz de canalizar el creciente descontento contra las autoridades españolas. Su nombre quedó asociado al levantamiento, al desafío abierto contra el dominio colonial y a una de las mayores rebeliones ocurridas en Sudamérica durante el siglo XVIII. Pero contar esta historia como si dependiera de una sola persona deja fuera una parte esencial de lo que realmente ocurrió, porque junto a él estuvo una mujer que no solo acompañó el proceso, lo impulsó, lo organizó, lo sostuvo y en momentos decisivos demostró una claridad estratégica superior a muchos de sus contemporáneos. Esa mujer fue Micaela Bastidas.
durante mucho tiempo, su papel quedó opacado por una forma tradicional de narrar el pasado. Una donde los hombres aparecen como protagonistas visibles y las mujeres como figuras secundarias. Pero en este caso, esa imagen no resiste un análisis serio. Micaela no fue un símbolo decorativo ni una presencia pasiva dentro de la rebelión. Participó en la toma de decisiones, coordinó recursos, movilizó apoyos, mantuvo comunicaciones y entendió con rapidez que enfrentaban a un enemigo con experiencia, recursos y tiempo a su favor. Eso importa, porque las rebeliones no se sostienen solo con valentía, necesitan organización, necesitan logística, necesitan disciplina, necesitan visión política. Y allí es donde su figura se vuelve indispensable. Aunque muchas versiones posteriores la dejaron en segundo plano, distintas fuentes la muestran como una mujer activa, firme y profundamente involucrada en el movimiento. No estaba observando desde la distancia, estaba en el centro de las decisiones. También hay algo más que suele olvidarse. Para desafiar al poder colonial en esa época, no bastaba con indignarse, había que asumir riesgos reales. Cada mensaje enviado, cada apoyo conseguido, cada paso dado contra las autoridades podía terminar en persecución, prisión o muerte. Micaela lo sabía. Y aún así, avanzó. Eso revela no solo coraje, sino convicción. Mientras muchos aceptaban que el orden colonial era demasiado grande para ser enfrentado, ella actuó como si todavía fuera posible cambiar el rumbo de la historia, y esa convicción pronto sería puesta a prueba. Porque una vez iniciado el levantamiento, ya no bastaba con resistir, había que dirigir una revolución. La mente estratégica de la rebelión. Cuando una rebelión comienza, la atención suele quedarse con lo más visible, discursos, enfrentamientos, victorias o derrotas. Pero casi nunca empieza allí. Antes de cualquier gran movimiento, alguien debe organizar personas, coordinar mensajes, conseguir recursos y tomar decisiones bajo presión. Sin esa base, incluso la causa más justa puede derrumbarse en poco tiempo. En la rebelión de 1780, ese trabajo fue fundamental, y es precisamente allí donde la figura de Micaela Bastidas adquiere una dimensión mucho mayor. No solo participó del proceso, fue una de sus piezas centrales. Diversos registros y correspondencia de la época la muestran involucrada en tareas decisivas para el funcionamiento del movimiento. Supervisaba comunicaciones, impulsaba movilizaciones y comprendía que cada día ganado o perdido podía cambiar el resultado del conflicto. Eso la distingue, porque no todos los líderes entienden el valor del tiempo. No todos perciben cuándo avanzar, cuándo esperar o cuándo una oportunidad está a punto de desaparecer. Ella sí parecía entenderlo. Mientras otros podían concentrarse en el impacto simbólico del levantamiento, Micaela también veía lo que sostenía una rebelión en la práctica: cómo mantener apoyos, cómo conservar disciplina, cómo mover personas y recursos, cómo evitar divisiones internas, cómo actuar antes de que el enemigo reaccionara. En una guerra desigual, esos detalles no eran menores. Podían decidirlo todo. Y hay algo más importante todavía. Mientras muchos celebran los primeros avances, los verdaderos estrategas piensan en lo que viene después. Micaela parecía hacerlo. Uno de los episodios más recordados de su papel político apareció cuando insistió en avanzar con rapidez sobre Cusco, centro político y simbólico de enorme importancia en la región. La lógica era clara. Si el movimiento aprovechaba su impulso inicial y golpeaba rápido, podía alterar el equilibrio del conflicto antes de que las fuerzas españolas recuperaran capacidad de respuesta. Pero no siempre basta con tener razón. En la historia, muchas derrotas nacen cuando una advertencia correcta llega demasiado pronto o no es escuchada. Eso fue lo que comenzó a ocurrir. Mientras pasaban los días, las autoridades coloniales ganaban tiempo para reorganizarse, reunir tropas y preparar la respuesta. La ventana de oportunidad empezaba a cerrarse y Micaela lo vio venir. No era una observadora pasiva, era una mujer leyendo el tablero con una claridad que después resultaría imposible ignorar. Lo que vendría demostraría hasta qué punto sus decisiones importaban y cuánto costaba no escucharlas. El error que cambió todo.
En muchos momentos decisivos de la historia, la diferencia entre una victoria y una derrota no depende solo de la fuerza disponible, depende del tiempo. Saber cuándo actuar puede ser tan importante como saber por qué se lucha, y en la rebelión de 1780 ese factor se volvió crucial. Tras los primeros avances del movimiento, existía una oportunidad que podía alterar el curso del conflicto: avanzar con rapidez sobre Cusco. No era una ciudad cualquiera. Cusco conservaba un enorme valor político, estratégico y simbólico. Había sido el centro del antiguo mundo inca y seguía siendo un punto clave dentro del orden colonial en la región andina. Tomarla no garantizaba el triunfo final, pero podía cambiar por completo la dimensión de la rebelión. Una victoria allí habría fortalecido la legitimidad del movimiento, atraído nuevos apoyos y golpeado la imagen de control español en una de las zonas más sensibles del virreinato. Micaela Bastidas entendía esa urgencia. Diversas referencias históricas la muestran insistiendo en actuar con mayor rapidez, consciente de que cada demora favorecía a las autoridades coloniales. Mientras más tiempo pasara, más posibilidades tendría el enemigo de reorganizarse, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Las fuerzas leales a la corona comenzaron a reagruparse, se fortalecieron defensas, se coordinaron respuestas. El impulso inicial del levantamiento empezó a desgastarse. Lo que antes parecía una oportunidad abierta se transformaba en una campaña mucho más difícil. Aquí aparece una de las preguntas más potentes de toda esta historia. ¿Qué habría pasado si su advertencia hubiera sido escuchada a tiempo? No existe una respuesta segura. La historia no puede reescribirse, pero sí permite reconocer momentos en que distintas decisiones pudieron abrir caminos muy diferentes. Este fue uno de ellos. Y allí, la figura de Micaela vuelve a crecer, porque no solo participó de una rebelión, comprendió uno de sus momentos más decisivos antes que muchos otros. Vio el valor del tiempo, vio el peligro de la demora, vio cerrarse una ventana que quizá no volvería a abrirse. Después, cuando la balanza comenzó a inclinarse, ya era mucho más difícil revertir el curso de los acontecimientos. El conflicto no había terminado, pero desde entonces, la rebelión ya no luchaba solo contra el poder español, también luchaba contra una oportunidad perdida. Caída, castigo y silencio. Cuando la rebelión perdió fuerza, la respuesta colonial fue implacable. Las autoridades no buscaban solo derrotar un levantamiento, querían dar una lección pública a todo el virreinato del Perú. Debía quedar claro que desafiar al poder español tendría consecuencias extremas. Tras la captura de los principales líderes, comenzó uno de los episodios más duros de la historia colonial andina. Entre los prisioneros estaban Túpac Amaru II, Micaela Bastidas y miembros de su familia, incluido su hijo. Lo que siguió no fue solo una ejecución, fue una escenificación del poder. Las penas fueron públicas, severas y diseñadas para sembrar miedo. El mensaje era claro. Cualquiera que intentara repetir una rebelión semejante enfrentaría el mismo destino. Micaela Bastidas fue ejecutada tras sufrir un castigo brutal. Su hijo también murió en ese contexto represivo. Y poco después, Túpac Amaru II fue ejecutado en una de las escenas más recordadas de la época. El objetivo era destruir no solo a las personas, sino también lo que representaban. Pero hay veces en que la violencia del poder produce el efecto contrario, porque cuando un castigo necesita tanta crueldad para imponerse, también revela el temor que existía frente a quienes fueron enfrentados. Y eso dice mucho sobre Micaela. Si hubiera sido irrelevante, no habría sido tratada como una amenaza central. Si solo hubiese acompañado desde un segundo plano, no habría recibido semejante castigo. La dureza de la represión dejó algo claro: su influencia era real. Sin embargo, después de la violencia vino otra forma de desaparición, la del relato. Con los años, muchas versiones simplificaron la rebelión y redujeron su papel. No la eliminaron físicamente otra vez, pero sí la empujaron hacia los márgenes de la memoria. Y esa pérdida también merece ser contada. El legado que no pudieron borrar. Las autoridades coloniales lograron sofocar la rebelión, capturaron a sus líderes, aplicaron castigos ejemplares,
Intentaron sembrar miedo en toda la región. En el corto plazo, parecía una victoria del poder imperial. Pero la historia no siempre se define por lo que ocurre de inmediato. A veces, una derrota militar deja ideas que sobreviven durante generaciones. Y eso fue parte de lo que ocurrió después de 1780. La rebelión encabezada por Túpac Amaru II y sostenida también por figuras como Micaela Bastidas no desapareció por completo con las ejecuciones. Su impacto siguió vivo en la memoria de muchas comunidades andinas, en el temor persistente de las autoridades y en la conciencia de que el dominio colonial podía ser desafiado. Ese punto es importante, porque durante mucho tiempo se presentó al Imperio Español como una estructura incontestable, demasiado grande para ser enfrentada desde dentro. Sin embargo, la rebelión demostró otra cosa, que incluso un sistema poderoso podía entrar en crisis, que la autoridad colonial tenía límites, que el control no era absoluto. Y dentro de esa historia, la figura de Micaela Bastidas ocupa un lugar cada vez más relevante, no solo por el coraje que mostró en un momento extremo, sino por el tipo de liderazgo que representó. Fue parte de la estrategia, fue parte de la organización, fue parte de las decisiones, fue parte del riesgo asumido desde el inicio hasta el final. Eso rompe una idea simplificada del pasado, la de creer que las grandes transformaciones históricas fueron impulsadas únicamente por hombres visibles en el frente. No fue así. Muchas veces hubo mujeres sosteniendo procesos políticos, moviendo redes de apoyo, administrando recursos y tomando decisiones clave, aunque después recibieran menos espacio en los relatos oficiales. Por eso recordar a Micaela no es solo mirar hacia atrás, también es revisar cómo entendemos el poder, el liderazgo y la memoria histórica en América del Sur. Su nombre pudo haber sido minimizado durante años, pero una figura así no desaparece para siempre, porque hay personas que pierden una batalla y aún así terminan ganando un lugar en la historia. Y entre las montañas, donde una vez intentaron imponer el silencio, todavía resuena una pregunta incómoda para cualquier poder. ¿Qué ocurre cuando quienes parecían sometidos deciden dejar de obedecer? La mujer más peligrosa para España en Sudamérica. Durante mucho tiempo la historia recordó nombres, fechas y batallas, pero dejó en segundo plano a personas cuya influencia fue decisiva. Eso ocurrió con Micaela Bastidas, no porque le faltara valor, no porque su papel hubiera sido menor, sino porque muchas veces el pasado fue contado desde una mirada que privilegiaba otros protagonistas. Y sin embargo, cuando se observa con más atención, su figura aparece una y otra vez en los momentos centrales de esta historia. En la organización, en las decisiones, en la urgencia estratégica, en la voluntad de avanzar cuando otros dudaban, en la capacidad de sostener una causa incluso bajo el mayor riesgo. Por eso su historia va más allá de una rebelión del siglo XVIII. Habla de algo más profundo, de cómo funciona el poder, de cómo se construye la memoria y de cuántas figuras esenciales quedaron ocultas, no por falta de mérito, sino por la forma en que fueron narradas después. España logró ejecutar a sus líderes, logró reprimir el levantamiento, logró imponer miedo durante un tiempo, pero no logró borrar del todo lo que representaron, porque algunas derrotas dejan una huella más larga que muchas victorias, y algunas personas, aunque intenten silenciarlas, regresan cada vez que una sociedad decide mirar su historia con honestidad. Tal vez por eso hoy su nombre vuelve a aparecer, no como una nota al margen, no como acompañante de otro líder, sino como lo que realmente fue, una de las mujeres más importantes y más temidas que enfrentó el poder español en Sudamérica. Y quizás la pregunta no es por qué casi no la conocíamos, sino cuántas otras historias siguen esperando ser contadas. Si te interesan estos episodios olvidados de América, suscríbete a Historylab, porque todavía queda mucho pasado por descubrir. Gracias por acompañarnos hasta el final, por apoyar este proyecto y por seguir demostrando que la historia también puede emocionar, sorprender y hacernos pensar. Cada visualización, cada comentario y cada apoyo
ayudan a que podamos seguir trabajando y creciendo. Nos vemos en el próximo.